Durante esta semana hemos tenido el viaje, la visita oficial de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a los Estados Unidos. Uno de los temas anclas, de los temas importantes que trató la mandataria a su visita en suelo norteamericano es el estado del avance en las negociaciones por el llamado TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Queremos analizar el tema, nos encontramos con el abogado Francisco Vera, director de Incidencia Pública de la ONG Derechos Digitales. Francisco, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a usted. Buenas noches, Álvaro. Y pueden enviar también las consultas para Francisco. Es un tema complicado, quizás árido, si usted lo prefiere, pero queremos aclarar también sus dudas al respecto. Es por eso que puede interactuar a través del hashtag CNN en alerta. Francisco, bueno, esto es algo que parte el año 2005 con la presidencia de Ricardo Lagos, llamada P4, no estaba incluido Estados Unidos y las cosas han cambiado. ¿Por qué vemos tan apurado al presidente Barack Obama por llegar a un acuerdo, por firmar con Chile este TPP? Sí. Bueno, para él resulta un tema estratégico para su gobierno. Tenemos un tratado que funciona en el área Asia-Pacífico, el Tratado Transpacífico, que ahora se llama así, el P4. Estados Unidos entra alrededor del año 2010. Se reformula, empieza a quedar bajo la plantilla de cómo Estados Unidos negocia sus tratados de libre comercio, y hoy día están negociando un acuerdo de libre comercio entre 12 países, entre los que se encuentra Chile, está Estados Unidos, hay otros países en Latinoamérica, Norteamérica y también Asia-Pacífico. Hoy día la situación de apuro un poco en la que se encuentra el presidente Obama es que llevan ya casi 5 años negociando este acuerdo y no ha dado frutos. No se ha llegado a ningún consenso en muchos puntos, y bajo ese prisma creemos también hoy día que ya está pasando la hora también para ese acuerdo. O sea, nosotros en Derechos Digitales estamos siguiendo este tema desde hace más de 4 años también, y hemos visto estas amenazas que están para los derechos de las personas, para los derechos humanos en este acuerdo, y no ha mejorado esa situación. Nuestras fuentes indican que hasta el día de hoy este acuerdo, que se está negociando en secreto, no ha reflejado ningún consenso entre los países que están negociando, y Chile no está obteniendo prácticamente ninguna ganancia del mismo. Eso mismo te iba a consultar. ¿Qué gana o qué pierde nuestro país considerando que es un tratado que en un momento no incluía a Estados Unidos, ingresa a Estados Unidos, ingresa a Japón, que no es menor tampoco, y las cosas ciertamente cambian? En el diario vivir del chileno, en la persona que nos está viendo en la casa, ¿qué pierde? ¿Qué gana con un tratado así? Sí, desde el punto de vista macro, primero, sí, Chile claro, tiene acuerdos de libre comercio con cada uno de los otros 11 países que están negociando. Entonces, Chile no va a exportar más manzanas, más frutillas, más vino a estos países, porque las cuotas de comercio van a ser prácticamente las mismas. El único país con el que se podía mejorar es Japón, y lo que está ofreciendo hoy día es muy poco. Casi nada, casi lo mismo que tenemos hoy día en el acuerdo de libre comercio con ellos. ¿Corre el riesgo de perder incluso? Yo creo que sí, porque, y aquí vienen un poco las consecuencias en la vida de la gente. Hablemos, por ejemplo, del capítulo de propiedad intelectual, que es desde donde nosotros en Derechos Digitales empezamos a analizar este tema. Y lo que hay es una serie de medidas que van contra los ciudadanos, que apuntan a entender la propiedad intelectual desde el punto de vista de determinadas industrias, del entretenimiento, desde Hollywood, desde las discográficas, que lo que pretenden ellos es controlar hoy día Internet, básicamente. Es convertir a los prestadores de servicio en Internet en los policías de la red, en que prácticamente tengan que vigilar tu contenido y cortar tu conexión si es que estás navegando en contenidos ilegales. Es adoptar una práctica o unas leyes que están hoy día en vigor en Corea del Sur, en Francia, que apuntan a que una vez que hay 3 strikes o 3 infracciones, a las personas las desconectan de Internet como una sanción. Entonces, por navegar en contenidos que no responden a lo que dice la ley de derecho de autor, que tienden a generar un montón de conductas que no sabemos pero son ilegales, y se generan hoy día sanciones que son sumamente estrictas y desproporcionadas, como desconectar a alguien de Internet, privarlo de acceder al conocimiento, privarlo de su libertad de expresión en esta red por una infracción. Entonces, totalmente desproporcionado. Lo mismo con aspectos que regulan, por ejemplo, la responsabilidad de intermediarios de prestadores de servicios de Internet. Que en el sistema chileno, que a todo esto el Congreso lo decidió el año 2010, dejar un sistema donde los intermediarios, para ser responsables de lo que circula por sus redes, tienen que recibir una orden judicial. Quieren que se adopte el sistema de Estados Unidos, donde basta una mera notificación de quien alegue ser dañado por esto, o quien alegue ser titular de la propiedad intelectual de esto. Entonces es impresentable desde ese punto de vista. Ni hablar de, en propiedad intelectual también, temas de acceso a medicamentos. Como lo que se pretende es que se sobreregulen las patentes,
que se suban los estándares, lo que significa subir las ganancias de Estados Unidos, y apuntar a una mayor protección de esto. Y, por ejemplo, los medicamentos de última generación u otros medicamentos que podrían eventualmente salvar millones de vidas van a salir a precios completamente prohibitivos por las restricciones y la exclusividad que se le va a dar a ciertas empresas para vender sus productos en Chile, excluyendo completamente cualquier competencia, incluso en casos donde hoy día no se entiende por qué hay patentes o prácticas que son sumamente cuestionables a ese respecto. Esto viene a explicar un poco estas contras que tú estás presentando y estás poniendo acá sobre la mesa, quizás la dilatación de firmar, porque uno dice que cuesta firmar un acuerdo, estamos firmando con Estados Unidos, estamos firmando con las grandes potencias, pero según los antecedentes que me estás entregando no es tan así, y finalmente hay que tomar el tema con pinzas, como se dice en buen chileno, ¿no? Totalmente, o sea, hay otros 11 países, de los cuales hay varios que son bastante más pequeños, que efectivamente tienen diferencias con lo que está proponiendo Estados Unidos, que no están de acuerdo con estas disposiciones y con muchas otras, en propiedad intelectual, pero también en cómo se protege a los inversionistas, en lo que dice relación con medio ambiente, con trabajo, con regulación de aspectos financieros, por ejemplo, que van en contra de lo que países encuentran como prácticas más saludables. Por ejemplo, se pretende desregular un montón el flujo de capitales financieros, se pretende restringir el establecimiento de empresas estatales, y todo en base a este acuerdo. Y lo que es peor, lo que se busca es crear mecanismos que hagan que cuando un país quiera, por ejemplo, modificar su legislación de propiedad intelectual o incluso implementar lo que sería el TPP, tengan que terminar preguntándole a Estados Unidos y a otros países si eso está de acuerdo al acuerdo o al tratado o no. Entonces, totalmente impresentable limitar la soberanía legislativa de Chile, limitar la libertad del Congreso chileno para legislar sobre temas de interés público a cómo interpreta Estados Unidos una norma, es totalmente inconcebible. De hecho, de ahí nace hoy día los problemas que tenemos de la implementación del acuerdo que ya está vigente de libre comercio con Estados Unidos, donde no existe este mecanismo, afortunadamente, porque Estados Unidos pensó que íbamos a implementar las normas de una forma que no las implementamos. Entonces nosotros, interpretando lo que decía ese acuerdo de una manera muy correcta, estamos hoy día en unas bastantes diferencias con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, porque ellos esperaban otra cosa, y lo que pretenden con el TPP es que volvamos a cambiar nuestros estándares para adecuarlo a lo que ellos quieren, y nosotros no vamos a recibir absolutamente nada a cambio de esas nuevas concesiones. Como decía en un informe que encargamos el año pasado, en mayo, a Carlos Furch, hoy día ministro de Agricultura, él decía, vamos a tener que pagar 2 veces por el mismo beneficio. Entonces logramos acceso a los mercados de Estados Unidos, hicimos una serie de concesiones en ese momento, el año 2004, y ahora lo que espera Estados Unidos en el 2015, volvamos a hacer concesiones a cambio de ningún nuevo derecho, ninguna ganancia económica o estratégica para Chile, salvo pertenecer a un club de amigos donde ya tenemos acuerdos de libre comercio con los otros 11 países. Conversaciones que están en marcha y que fijan el plazo. Por ejemplo, la PEC en noviembre ya se deberá ver un borrador. Francisco, muchas gracias por estar en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes quédense en nuestra compañía después de esta interesante entrevista. Ya venimos de vuelta del corte con más noticias, continuidad informativa de CNN en Alerta.